laboratorio nos cuentan de Valdivia, po, y lo que han ido Obvio. conversando. Obvio. Sí, todo el rato. Sí, Ya, me parece creo genial que lo que están haciendo. ahí estamos ya con este panel de mujeres valientes. ¡Ah! Bueno, darle la bienvenida a todos, a todas quienes nos están mirando. Había gente ahí preguntando en el afiche si ya habíamos empezado o no. Aquí estamos ya estoicamente como lo hemos estado todo el año. En algún momento habrá que ponerle un fin a esto, pero ya llevamos, no sé, yo creo que más de 30 claramente laboratorios y ha sido muy productivo, interesante lo que hemos ido conversando, así que el tema que nos reúne hoy no lo es menos, ya que es la base, en realidad el fundamento, si pensamos al menos, ¿cierto? Como pensaba Aristóteles teleológicamente, el fin determina los medios, entonces sin duda alguna es crucial determinar cuáles son los fines para poder estructurar el camino hacia. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta que nos reúne el día de hoy. Voy a hacer un resumen muy breve, muy somero de lo último que estuvimos conversando, ya que fue hace semana y media atrás, semana. Así que, no, 2 semanas, ¿cierto? 2 semanas. Sí, 2 semanas. Así que un breve recordatorio en realidad para no repetir, ir partiendo desde ahí y les voy a contar más o menos de qué fue este último. El último fue sobre conceptos alternativos a la calidad. Ya habíamos tenido un laboratorio sobre ese tema y en este segundo surgieron algunas preguntas que quedaron ahí, como el tema de cómo hacer para que la institucionalidad nos apropie de las ideas, ¿cierto? Esta cuestión media fagocitante que tiene la institucionalidad de repente de apropiarse de un concepto y convertirlo como un código mercantil, como fue las demandas estudiantiles del 2011, ¿cierto? Sobre todo el tema de la calidad. ¿Qué entenderíamos por una comunidad formadora? Surgió también esa posibilidad. ¿Qué criterios nos permitirían articular los diversos niveles de la educación? Y ahí surgió el tema de cuáles serían los fines de la educación. ¿Qué es la vida si la educación sirve a ella? ¿Qué sería eso a lo cual sirve? Y también compartimos algunas ideas, ¿cierto? Esta idea de la comunidad como formadora, la comunidad como el espacio en el cual se puede dar todo lo demás. Hablamos de que la educación superior tenía poca planificación en cuanto a su coherencia respecto de lo que el país necesitaba. Y ahí habían quienes decían que en realidad no tenía ninguna lógica la educación superior y quienes decían que sí, que la tenía y que en realidad esa lógica era la lógica mercantil, ¿cierto?, de la oferta y la demanda. Hablamos también de cómo el debate universitario acerca de lo que acontece en la universidad, cómo se produce el saber, cómo se ingresa, cómo se estudia, develaba lógicas contrarias a lo que queríamos respecto de la educación y que habíamos ido conversando en otros laboratorios, tales como la centralización del poder, ¿cierto? La falta de una comunidad que discute y que produce conocimiento y no solo de sujetos aislados, particulares, el poco sentido público. Todo eso la universidad se nos volvía como un caso especial para ejemplificar lo que no queríamos para una educación que se dijera con sentido público y que había una experiencia que mirar y estudiar respecto a las escuelas comunitarias, ya que había poco estudio al respecto. También conversamos sobre qué sería esa comunidad formadora, surgieron algunas ideas como que piense, que reflexione, la importancia también de la educación de las emociones surgió en algún momento, bueno, también el peso de las políticas educativas internacionales versus la autonomía territorial, que es algo que siempre tienen, veremos cuánto podemos decidir en realidad sobre la educación que queremos. No sé si vieron el convenio que firmó Alamant, ¿ya? Para que la OCDE nos asesore en la redacción de la nueva constitución. Yo recordé inmediato los laboratorios que habíamos comentado al respecto de cómo eso influye en las políticas educativas y como ya se está pactando, entonces complejo. Cuánta autonomía tenemos en ese contexto y dijimos también que algunos criterios que ya habíamos conversado, ¿cierto?, sobre la calidad como alternativos se aplicaban también o se podían aplicar a la universidad, como la pertinencia cultural y territorial.
y también dijimos que era importante una educación que se vinculara con la vida, pero nos quedó la vida ahí sin definir. Incluso dijimos que sería un buen punto para comenzar este laboratorio. Y por último, ya dijimos, rescatamos la importancia del laicismo. Incluso dijimos que sin laicismo no hay filosofía de la educación, e incluso el debate, la conversación que esperamos tener hoy no tendría lugar, porque en realidad sí, el debate está coaptado por la influencia de la iglesia sobre, por ejemplo, la educación, el Estado, la opinión pública, ¿cierto? En realidad no hay principios, no hay fines que podamos debatir en conjunto, ya está zanjado, así que es sumamente importante instalar el laicismo para dar lugar a ese otro debate que queremos, ¿ya? Eso en términos muy generales. Como aspectos globales para empezar la discusión que tenemos hoy día. Así que quienes nos están escuchando, hay harta gente escuchando por Facebook, nos pueden ir comentando. También pueden ir haciendo sus comentarios a través del chat o pueden ingresar a la sala. Les dejamos ahí el link en el evento, pueden ingresar directo. Ahí lo estoy compartiendo igual en el chat. Y dejo la palabra abierta por si alguien quiere sumar algo al acta que ya tuvimos o problematizar derechamente sobre los fines de la educación, el tema que compete hoy. Les voy a dejar igual en el link, ya, el acta, el link al acta colaborativa para que la puedan ir comentando. Aquí, está aquí y la voy a poner también en el evento, en el link del video en vivo, ¿ya? Así que dejo las palabras, chiquillas, colegas, para que puedan sumar lo que consideren pertinente. Ay, ya estamos tomando acta, parece. No sé si alguien quiere sumar algo o quiere Quiero responder esta preguntar pregunta. algo. Digamos, ¿sí? Quiero preguntar algo. No, no me acuerdo. No, pues sí. ¿Sí? Parece que no estuve en la última. Esto sobre la vida. ¿Qué era? Como que era el punto, dijiste que era el punto de partida ¿Sí, sí? para pero no me acuerdo. Expláyate más. Sí, no te preocupes. Lo que sucede es que dijimos que hicimos la pregunta en un momento sobre los fines de la educación, qué es lo Sí, que la sí. educación pretende, bla, bla, bla. Entonces dijimos que la educación debía, como alguien dijo en un momento, que debía servir a la vida. Que Pero, fuera, ya, como para ¿qué la vida. sería? Eso es la vida, ya. Claro, eso a lo cual la educación debería servir, para ir tirando algunas ideas. Subimos también la semana anterior algunas cuestiones bien interesantes respecto de constituciones latinoamericanas y lo que decían también, si alguien nos quiere comentar, en realidad era muy llamativo este debate que había ahí. Saludo a Leo ahí que nos está mirando, a Dayan, a Jorge Gutiérrez, un abrazo grande. Lo estamos leyendo ahí en el chat, nos están escuchando en estas épocas tan complejas. Así que cualquiera de ustedes, dele nomás, se puede tomar la palabra y comenzamos. Marcia, por favor, o sea, desmutees. Hola, mira, a mí me llama mucho la atención, gratamente, el hecho de que lleguemos al concepto de una educación para la vida y tengamos que mirar lo que concebimos por vida, que es, desde el punto de vista de nosotras como mujeres, además, un tema que siempre nos hacen como responsables vitales del tema, porque se asocia al tema no sé, porque somos en donde nacen los seres, pero el vivir creo que es mucho más amplio. Me parece maravilloso que uno lo pueda mirar en términos de estudio y por lo tanto formación y elección de modo de vivir. Es uno de los argumentos que yo siempre le planteo a mis estudiantes, pese a que tengo estudiantes de octavo. Siempre digo que ojo con lo que vayan a elegir de trabajo porque es lo que más van a hacer en la vida.
Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que el educarnos tendría que vincularse con el cómo queremos vivir, wow, es muy variable. También tenemos que pensar en la cantidad de opciones que quisiéramos que tuvieran las personas que se educan. Entonces, es inquietante. Yo no estuve en los dos laboratorios anteriores, es inquietante llegar y encontrarme con esa mirada, con esto de querer vivir, mirar qué tipo de vida quiero. Creo que es una pregunta que no nos hemos hecho en educación. Con mucho nos preguntamos qué tipo de estudiantes queremos que egresen de nuestros procesos, Sí, el pero perfil. Claro. difícilmente hablamos de qué vida queremos que tengan, porque eso nos hace mirar detalles que son mucho más amplios que muchas asignaturas, creo yo. Es un juego con todo eso. Entonces, pero de todos modos me hace mucho sentido que en esa conversación definir el laicismo como un elemento vital sea así como casi de la base fundamental de lo que queramos armar e imaginar como proceso educativo. El día que las religiones, y aquí hablo de todas las religiones, sean tomadas como eso, como rituales del área personal, de la fe personal, que no tienen que estar ni siquiera en la definición de políticas en educación, en ningún sentido deberían estar, por mucho de que se plantee que seamos respetuosos. El que no estén definiendo políticas de Estado no significa que no lo respetemos. Entonces, dejarlo súper claro como base fundamental me parece genial, porque muchos de los planteamientos que tiene uno para el vivir chocan con las estructuras dadas por las instituciones eclesiásticas de las distintas religiones. Eso quería plantear, así como me parece hermoso que nos estemos preguntando por el vivir. Buenísimo, compañera. ¿Puedo hablar? ¿Alguien más? Sí, sí, Yo. por supuesto. Mire, el otro día no sé por qué, creo que por otra reunión más o menos de este tipo, encontré en un texto que creo que yo se los mandé, que se llama El derecho a educar y el derecho a la educación, que es un ensayo de mi vieja profe de pedagogía, cuando yo me formé como maestra. Y sobre la laicidad, aquí hay una cosa que me parece bien relevante, que dice que la laicidad es libertad en el orden del pensamiento y respeto a esa libertad en los otros. Ni más ni menos. Y que la democracia como forma de vida implica necesariamente la laicidad, justamente porque es el respeto a los otros. Sí. O sea, el derecho a pensar uno por cuenta propia y a respetar el derecho a los otros que tienen de pensar por cuenta propia. Y que la educación tiene un papel fundamental en eso. Para que eso se haga posible, la escuela tiene que ser laica. Porque si la escuela no es laica, no es posible. Porque siempre va a haber una convicción o una confesión, sea cual sea, me da lo mismo, que va a estar prevalente sobre todas las demás. Y todas esas convicciones religiosas traen aparejadas valores, modos, visiones del mundo, modos de relacionarse con los otros, o sea, esa es una parte bien compleja. Pero a mí lo que me llamó la atención de dónde dejamos la conversación la última vez que estuvimos juntos, es que la educación tiene que ser en la vida y para la vida. No solo para, sino en. Porque si la escuela no es en la vida, estamos formando una gente que no tiene principios de realidad. Porque le estamos creando una cuestión absolutamente artificial. Entonces, y eso es algo complejo. ¿Qué es lo que pasa igual con algunas escuelas como alternativas, ¿cierto? Como Montessori y todo, que al final los crían como en una burbuja, como que... Sí, po. Exacto, es que ese es un tema no menor, porque la idea, esta idea de la educación en la vida es una vieja idea de la escuela activa de inicios del siglo XX, o sea, porque estaba contra o sea, lo que ellos llamaban educación tradicional, que era que los chicos estaban amarrados a una sala de clase, que no se podían mover, que el maestro era el que comandaba, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, tanto Dewey como Kirkpatrick, como todo el movimiento de escuela nueva, de escuela activa,
decía que la escuela no podía hacer eso, o sea, que los niños tenían que vivir, estar en la vida de todos los días, y que para aprender necesitaban estar en la vida de todos los días. ¿De qué le servía aprender a sumar si no sabía para qué se usaba en lo cotidiano? Claro. Es como si cada una de las disciplinas funcionaran por cuenta propia sin tener nada que ver con lo que pasa cotidianamente. Uno aprende a leer ¿para qué? O sea, no se aprende a leer, claro, no se aprende a leer solo para leer los textos de literatura. ¿Para qué aprende a escribir? Entonces, todo eso tiene que ver con la vida cotidiana. Y por eso que hay unos temas tan complejos cuando uno habla de los contenidos curriculares, porque los contenidos curriculares que nosotros tenemos no tienen nada que ver con la vida cotidiana. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí. Sí, De hecho, Sí, que estaba pensando y me viene dando vuelta, perdón, Rocío, sí, ese dale nomás. mismo tópico de empezar a pensar la escuela hoy, y porque los niños están vivos hoy y no mañana, porque la escuela tiene esa visión como de futuro, de que los niños son el futuro de Chile. Niños están viviendo ahora. exacto. Ahora necesitan tener el sentido que decía Araceli recién, pues, que entonces de repente se pierde tanto entre medio de los objetivos que no tienen ninguna relación po, con lo que está pasando. Y atrapa también, po, porque como las escuelas necesitan dar cuenta de lo que están haciendo constantemente, Claro, la sentido se rendición de pierde, po. cuenta igual el sistema. Es súper Claro, o importante sea, el rendición de cuenta. SIMSE va Sí. contra la vida de los niños. Claro, básicamente. Sí, bueno, Y de yo la quisiera escuela en sí. como sintetizar o sumar a lo que ustedes dicen. Claro que una escuela para la vida, igual es una escuela, como dice María Olga, más del presente que del futuro también, no solo del futuro. Solemos pensar como esa escuela para la vida, como una cuestión que pone el fin afuera de la escuela, y no necesariamente el fin tiene que estar afuera de la escuela, po. De hecho, eso hace que se pierda como el alma, el corazón de la escuela, ¿cierto? Aunque personalmente, a mí me cuesta un poco asumir el concepto de educación para la vida, porque estudié en un liceo mormón, del cual me echaron, y tenían ese concepto, po. Los mormones tenían ese concepto del EPB, que era la educación para la vida. Pero claro, era para la vida laboral. Entonces, de ahí la necesidad igual de como apropiarnos de este concepto y definir qué es eso que denominamos vida, que no se reduce, por supuesto, a lo que las y los chiquillos puedan ser o dar o producir, ¿cierto?, a futuro, sino también a lo que les aporte en su dignidad humana, no sé cómo decirlo, la verdad. Y yo siento que la escuela debiera ser como una especie de entrenamiento de cómo vivir en todos los sentidos. Siento que si la gente tuviera un espacio donde fuera respetada, donde aprendiera a vivir dignamente, a tratarse dignamente, hacerse valer, a ser escuchado, escuchada, yo creo que no podrían después no salir de la escuela y exigir eso. Creo que debiera ser una especie de entrenamiento de cómo, no sé si es ahora. Pero eso es la escuela, claro. O sea, yo no puedo concebir la escuela de otra manera. Sí. O sea, la escuela es eso, mi escuela es eso. Mi escuela es el lugar donde la gente convive, vive, habla de lo que le pasa todos los días, porque eso es la escuela, y donde hay gente de todo tipo y color. Vengan de donde vengan. Entonces, eso para mí es fundamental, porque además, cuando hay escuelas donde hay chicos de todos lados, la escuela tiene una riqueza que en otros lados no hay.
Por ejemplo, cuando hay una escuela donde hay nenes que hablan de una manera distinta que los otros. O sea, porque no nacieron en Chile en este caso, porque nacieron en Colombia y viven con papás colombianos, o son peruanos, o son bolivianos. Y eso un maestro bien formado lo va a aprovechar maravillosamente para hablar de la lengua que hablamos. ¿Y qué significa eso? Por eso para mí la escuela es en la vida, o sea, es en lo cotidiano. Si no, no tiene mucho sentido la cosa. No tiene mucho significado para cumplir con un rol fundamental que es la formación de los ciudadanos. Por ejemplo, las escuelas rurales tienen mucho más de eso que las escuelas urbanas. Las escuelas rurales viven en un mundo distinto y la realidad la tienen ahí pegada. O sea, ahí están las vacas, las cabras, los perros, los gatos, las gallinas, las plantas, el invierno, el verano, el frío, todo está. Entonces, si un maestro tiene que saber aprovechar todo eso, si no necesita más para enseñar. Araceli, ¿sabes qué? Insisto, yo te quiero mucho, pero coincido, pero discrepo. Pasa que precisamente en las escuelas rurales, donde estos chiquitos, que sigue ocurriendo, y chiquitas, y hasta los profes se demoran un ciento en llegar porque está muy lejos, me ha pasado, entras a la sala y parece que desaparece el entorno. Es que ¿Por eso qué? es lo grave. Porque aparece un libro y, claro, y ahí es donde tenemos que apuntar quizá en esta reflexión de mirar qué es lo que estamos queriendo enseñar, porque si es para la vida o si es Claro, en la vida, tiene en que la haber vida. un balanceo entre lo que yo hago en lo cotidiano, lo que yo quiero hacer en mi futuro cotidiano, ¿ya? Y Claro. cómo eso me lo planteo sin límites, pero también cómo hago el proceso de ir pensando. A mí en lo personal, como profe diferencial, que apoyo en una escuela rural, o sea, en una escuela de barrio marginal, de gente con pocos recursos, con pocos libros, digo yo, pasa que me costaba entender para qué estudiábamos matemáticas y ciertos conceptos. Y en algún momento me di cuenta que eso era para pensar. Como Así, decía absolutamente. como decía Rocío, es una palabra que no me gusta mucho el tema de entrenamiento, pero es practicar, es pensar, es usar el cerebro. Entonces, pero ese escenario en la práctica que lamentablemente en este contexto actual, pensemos antes de 2020, está mediado por el control, por cuántos objetivos trabajó usted, muéstrame la que eso es, planificación. Esa es la parte estúpida del proceso. Pero yo me hago el ejercicio de ir pensando en la escuela que se nos va a venir, ¿ah? En este proceso de construir una escuela. Porque si yo le digo a alguien que lo que vamos a hacer es que sus hijos van a estudiar algo para la vida, me va a decir, ¿y qué pasa con mi hijo si quiere ser ingeniero? Bueno, tendrá que estudiar algo de matemática. Entonces, pero irlo pensando, porque tiene que haber ese equilibrio, creo que es el desafío. pero es Yo que eso agradezco, y como Rocío comentó que había estudiado en un liceo mormón, yo tuve la suerte de estudiar en un liceo enteramente laico, pese a que su origen era religioso, pero era tan genial que nosotros teníamos, por ejemplo, educación física todos los días, inglés, idioma todos los días, pero teníamos que trabajar en forma autónoma nuestras guías de trabajo. El profe decía, tu libro, tu guía, resuelva, busque. Y claro. ahí era donde uno al principio se pegaba unos tremendos errores, pero llegaba el momento y había una evaluación si bien exigente y generaba un bonito proceso de aprender. Y también nos mandaban una semana en un año a trabajar. Una semana. Y era muy divertido, imagínense unos 15 años. A mí me tocó una pastelería. Creo que subí como 3 kilos en esa semana. Pero estuve trabajando en la pastelería como otra trabajadora. Otros compañeros les tocó ser junior, otros ser secretaria. O sea, no era que tuviera ahí el cargo, pero tenía que trabajar en esa labor. Y yo siempre he pensado que esa experiencia, y así un sinfín de otras, porque va a depender de los intereses de los chicos, o inclusive de las rarezas que quieran conocer. O sea, yo no me imagino que un chico en Chiloé imagine que sea posible que él sea, no sé, geólogo, astronauta,
piloto de avión, no sé, o una chica que diga, yo voy a ser arqueóloga. ¿Por qué no? Sí, yo creo que lo imaginan, pero al momento de entrar a la sala de clase, todo ese imaginario se Se va al reduce en suelo. qué? En que te dirijo al trabajo. ¿Y cuál es En el lo trabajo que- que tienes en tu entorno? el- Voy a trabajar a la, no sé, para la salmonera, si me quedo en Chiloé. Claro. Entonces, O eso sea, es es lo lo que que el yo quiero mercado te pensando. ofrece igual, po, porque no sé, pues yo me acuerdo que yo quería estudiar, mi rollo mío no era estudiar filosofía, po. Yo quería estudiar criptología. Ya ni me acuerdo qué era. Pero yo quería estudiar criptología, que es una carrera que se dedica como a descifrar mensajes secretos, códigos, una cuestión así. Y no existe en Chile, y lo que hay en Chile, si tú estudias eso, como el campo laboral es trabajar para los ratis, entonces como que no pegaba por ningún lado. Les quiero leer algo muy breve, dándole la bienvenida igual a Seba que está aquí. Un comentario de Leandro, ya que pese a que no está aquí adentro, está comentando. Y Leandro dice, entre los fines más comunes está, tienen que ponerle esa musiquita de fondo, tan, 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 tararán, tararán, tan. El saber, conocimiento, desarrollo cultural, ético, corporal, democrático. Ya lo voy a copiar aquí en el chat adentro para tenerlo a la vista. Y luego Vladimir, que también ha estado acá, nuestro colega abogado, dice educación para el buen vivir, educación para la dignidad. Y Araceli dijo hace poquito, tema de la ciudadanía, que era como uno de los grandes fines, ¿cierto?, de la educación en Grecia. Que además los cargos políticos incluso se sorteaban al azar la mayoría, entonces claro, tenían que cualquiera estar capacitado con la educación que recibían para ejercer un cargo. Pero yo les quiero leer algo muy breve, ya de un texto de Cerletti que estuvimos comentando con María Olga el otro día, ya que habla justamente sobre los aspectos didácticos y políticos de la evaluación. Y hay una parte que me quedó dando vuelta y dije, esto lo voy a leer en laboratorio, ya que Araceli dijo el tema de ciudadanía, ¿ya? Y dice lo siguiente, dice, en la actualidad, la referencia principal sobre la función política de la escuela es la formación de ciudadanía. Eso es como lo principal. La educación sostiene una voluntad política estatal que consiste en formar ciudadanos. Ahora bien, la ciudadanía a la cual la escuela estaría contribuyendo básicamente, no es, por cierto, algo definible unívocamente. De hecho, la misma expresión puede referirse al ámbito de la polis griega, el derecho romano, la Revolución Francesa o la Constitución estadounidense. Hoy día la significación de la ciudadanía está inscripta más allá de declaraciones abstractas bajo la impronta del capitalismo contemporáneo y sustentada teóricamente en diferentes concepciones del liberalismo en su amplio espectro. Por eso se los leo, para que así como vamos profundizando en el concepto de vida, vayamos profundizando también justamente en el concepto de ciudadanía. Porque nos pasa como con otros conceptos, ¿cierto? Que si no los definimos, se prestan para cualquier cosa. Entonces se los voy a copiar igual en el chat. Cópialo en el chat, por favor. Para yo que lo vayamos. Un comentario a eso que me parece súper relevante los cuatro modelos que pone, ¿sí? La polis griega, sí, el derecho romano, la Revolución Francesa y la Revolución Gringa. Claro. Porque no confundamos los principios de ciudadanía de la Revolución Gringa con lo que pasa hoy en Estados Unidos. O sea, pongamos en la historia es otro cuento, ¿sí? Piensen sí, que Estados Unidos es la primera república que existe en Occidente, antes de la Revolución Francesa, que no es un detalle, digamos. ¿Sí? Sí. Entonces, yo creo que ahí hay un tema. Y lo interesante de lo que dice Cerletti es que justamente uno puede formar ciudadanos a contravía del neoliberalismo. La escuela es lo que tendría que hacer. Cuando la escuela forma ciudadanos pensantes, va a contravía del neoliberalismo. Porque está formando ciudadanos que son capaces de pensar por cuenta propia y de cuestionar el modelo.
Y en realidad ese es un principio de ciudadanía de la Revolución Francesa, aunque después lo pasaron por la guillotina, pero ese es el principio. ¿Mm? Y también es el principio de la Constitución gringa. Nosotros, el pueblo, nunca olvidarse de esa primera frase de la Constitución norteamericana. We the people. Y eso es formar ciudadanos. Porque lo que está perdido en los modelos neoliberales que nosotros tenemos en América Latina es ese fin último de la educación, que es formar ciudadanos. Formar ciudadanos pensantes. Y esos ciudadanos se forman, como tú decías, Marcia, y muy bien dicho, los ciudadanos tienen que aprender matemáticas. Los ciudadanos tienen que poder leer e interpretar un texto. Es fundamental esa cuestión. Hoy en día tienen que ser capaces de ver qué hay detrás de la tecnología a la cual se cuelga. Porque si no, no es ciudadano, es un consumidor. Y la distinción es súper clara ahí. O se forman consumidores o se forman ciudadanos. Y a las sociedades neoliberales en las que vivimos no les interesa formar ciudadanos. Quería agregar ahí un poco, porque efectivamente, bueno, a mí Yanquilandia me genera un poco más pena que otra cosa. Porque claro, tienen este discurso ciudadano, pero entre medio entró el tema del mérito y la imagen. Seguramente por eso el cine tiene tanto poder en ese país, la imagen. Y por otro lado, creo que en Chile se habla de ciudadanía, pero, y me agarro de la palabra que pusimos como fundamento, el laicismo no ha existido en Chile, entonces viene el cuco del Dios y nadie quiere pecar, y nadie quiere ser el malo, y nadie quiere, no sé, ser irresponsable y no tener trabajo, porque si no soy irresponsable, yo como, no, voy a pasar hambre, tengo que aguantarle todo a mi jefe, porque si no el castigo va a ser de los dioses. Entonces, ese juego también nos viene en contra, el miedo que limita todo. Cevita, bienvenido, colega. Hola, Bueno, Seba. hola a todos. Interesante, estaba escuchándolo, solo que estaba haciendo algo, pero ya terminé. Dele Yo nomás. leí el texto que subió la Araceli sobre, o sea, no lo leí completo, leí algunos capítulos sobre, me llama mucho la atención sobre el anarquismo y la educación. Y saqué una cita que tiene que ver con los fines de con los fines de la educación, no sé si lo pronuncio bien, Buonarroti, ¿sí? Dice lo siguiente: el principal fin de la política es el de modificar el corazón humano mediante la educación, el ejemplo, el razonamiento, la opinión y la atracción espiritual, de forma que no se puede tener otros pensamientos que los de hacer a la sociedad más libre, más feliz y más justa. Y ¿saben qué? A veces se pierde ese sentido. Con tanta palabra, a veces con tanta cosa que analizamos, creo que nos desviamos un poco de esos fines que tienen que ver con el espíritu humano en el fondo. Y además, Araceli tiene mucha razón, o sea, la concepción de educación, el fin de la educación hoy en día es producir consumidores. O sea, no, la educación entendida como algo más allá que obtener una carrera, que obtener una buena posición social, que llenarse plata, es una concepción que es muy común en la mayoría de la gente todavía. Por lo tanto, es importante hacer hincapié y utilizar todos los espacios para que la gente entienda un poco que la educación tiene que ver con esto que se menciona, y que son ideas antiguas, no son ideas actuales que parecen ultra, no sé, revolucionarias o modernas o progresistas, pero no lo son ideas súper antiguas que se han ido gestando a través de la historia. Por ejemplo, hay otra idea también que dice: la educación es un bien de todos. Que eso es importantísimo, la educación es un bien de todos. Entonces, como es un bien de todos, porque constituimos una sociedad donde todos nos relacionamos, tiene que estar hecha para todos. Entonces, cuando aparecen estas ideas de las escuelas libres y felices, el nombre me causa un poco de...
no sé. Como la gallina de los Sí, huevos. así, algo así. Las Los huevos de gallina Montessori, libre y etcétera, todo feliz. ese tipo de ideas, y que algunos lo promueven como la última, no sé, lo que todo debiese aspirar, la escuela pública, ¿cierto? En realidad, estas escuelas tienen metodologías que que se basan en ciertas concepciones también, y que a veces son bastante sectarias, ¿ya? Sí. Y que se pierde un poco el foco en que esa escuela, como ustedes habían mencionado, tenga que ver con la vida en común. Y yo creo, y comparto con muchos de ustedes la misma idea, de pensar que la escuela debemos estudiar nuestra sociedad, debemos estudiar lo que nos pasa y darle la importancia que tiene a desarrollar la cultura. Y para eso se necesitan todas las disciplinas. Es que ahora está la idea de que al niño no le gusta matemática, entonces que no estudie más nada con matemática, porque le hace difícil la vida. Pero es que esos desafíos son importantes también, porque eso tiene que ver con razonamientos. Y para poder enfrentarnos después en problemas y ser ciudadanos, tenemos que entendernos. Y para entendernos tenemos que haber desarrollado ciertos pensamientos y ciertos, poder hacer los análisis correspondientes. Pero si caemos también en ese tipo de ideas, me parece que nos vamos un poco de cuál es el fin de la educación. Eso quería aportar. Súper. Buenísimo, Seba. Mira, voy a leer un comentario de Caterina que hay, que dice, pienso que se debe enseñar a hablar, que puedan expresarse, para eso se debe dar la palabra, a cuestionar las ciencias, para eso hay que entender primero los conocimientos que ya están, comprenderlos desde una perspectiva histórica. Los y las profesores deben tener una mirada crítica sobre lo que enseñan, pensar qué ideología hay detrás de esos saberes, por ejemplo, poner en cuestión los principios darwinistas en biología. Fíjense la idea de sobrevivencia de la especie que hay detrás. Primero, los y las profesores deben saber que no hay verdades y que podemos generar otros saberes, así con otras disciplinas. También me hace mucho sentido este comentario porque justamente tiene que ver con lo que comentaban de que hoy día lo que se educan son consumidores. Entonces se habla mucho sobre la libertad de elegir, ¿cierto? Como si a eso se redujera la libertad, a elegir y no a crear, por ejemplo. Y también lo que comentaba Marcia me hace mucho sentido el otro día con Redofem en Valparaíso acá. Estuvimos en un conversatorio con el IMA, el Instituto de Matemáticas, y un estudiante nos decía del IMA, pucha, en realidad como que desde la formación docente se cohíbe, se coarta a las y los profesores para que seamos un agente de cambio en la escuela. De hecho, decía yo en mi práctica, nos decía él, traté de hacer tal cosa y ¿qué me dijeron? Mi asesor de práctica, no, mire, es que no queremos problema con el colegio, mejor usted haga esto nomás, hágalo así y pase su práctica nomás, si lo que importa es aprobar. Entonces, claro, pues, complejo como ya eso se va instalando y claro, después uno tiene colegas que van, ejecutan nomás y van y ahí sacan nomás y lo importante es sacar la pega, pues. Entonces, claro, pues como desde la formación inicial se viene también tejiendo eso y es muy compleja igual la pregunta de cómo podemos, por ejemplo, generar gente creativa, pues, por ejemplo, porque no basta con el dominio del saber, del conocimiento teórico, eso es como lo más básico, pues. ¿Cómo lo podemos hacer? Y ahí yo quería destacar igual algunas cositas de estas láminas que subimos sobre educación y nueva educación en Latinoamérica, porque habían algunas cosas que me llamaron muchísimo la atención. Y algunas frases, así como por ejemplo que la de Bolivia dice que, bueno, no solo dice que tiene como objetivo el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida, tiene las dos distinciones que conversábamos delante,
sino que también dice que la educación está orientada a la formación individual y colectiva. Son dos cosas. Entonces, no se entiende al sujeto solo como individuo particular aislado, sino también como parte de un territorio. Y también habla, por supuesto, del vivir bien, que yo creo que tenía que ver con lo que nos comentaba ahí Vladimir, y que yo creo que el vivir bien, el buen vivir es una idea que a mí al menos me resulta como más clara que la idea de la vida. Creo que porta un significado distinto que también es como interesante, como que trae consigo, se me hace a mí como la dignidad igual detrás. La de Colombia habla como la educación como un servicio público. La de Ecuador también dice que será intercultural, democrática, incluyente, diversa, dice de calidad y calidez, que me pareció súper bonita esa distinción que hace de calidad y calidez, y que va a estimular el sentido crítico, el arte y la cultura, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y para trabajar. Entonces ahí lo creativo también está como un foco, no solo como la mera ejecución, que me pareció también muy, muy, muy interesante lo que explicita esa Constitución de Ecuador. Me pareció muy interesante. Oye, quería sí? agregar ahí, yo también hice una lectura y anoté así lo que me gustaba más o menos de lo que pusieron. Y a la de Ecuador obviamente le puse un corazoncito solo porque decía crear y trabajar. La que me pareció odiosa, pese a que uno se imagina a Brasil como siempre alegre y todo, decía el ejercicio ciudadano y trabajo. Claro. Entonces, ya. La que me gustó también fue mucho la de Nicaragua, esto de hablar de transformar y desarrollar al individuo y la sociedad. Entonces, porque me imagino que se plantea desde el buen concepto. La de Paraguay también me gustó, pero no me acuerdo exactamente, bueno, noté bien exactamente por qué. Pero entraba en este razonamiento que tiene que ver con cuando empezamos a ver por qué queremos estudiar, empezamos a hablar del tema del concepto del vivir, se viene la disputa que se instala en muchos momentos ahora con el que quiero estudiar lo que quiero o lo que necesito. Como que si fueran cosas muy distintas. Creo yo, insisto, que en las escuelas y en las instituciones de formación, distinto es cuando yo voy a una universidad y ya elegí una profesión y ya elegí qué es lo que quiero hacer, más o menos. ¿Cómo lo quiero hacer? Tienen que darme los espacios, me imagino, para ser súper creativo, para ser súper flexible, para poder innovar, esta palabra tan mercantilizada, pero que yo creo que puede ser bastante simpática. Pero cuando hablamos de lo que quiero, tengo que entender de que lo que quiero tiene que servirme para pasar por estas distintas áreas. Y lo hemos hablado más de alguna vez en los laboratorios, esto de poder reírme con lo que hago, esto de poder sentirme feliz. Está tan ninguneada la palabra feliz. Esto, escuelas felices, o como que todos los niños van a estar sonriendo. No es cierto. Uno para sonreír tiene que haber llorado y darse cuenta de que ya pasó, o lo puedo superar, o no estoy solo ante un problema. Y es distinta la dinámica. Y valoro mucho que en estos laboratorios siempre busquemos aclarar esos conceptos. ¿Qué entiendo por felicidad? ¿Qué entiendo por una escuela feliz? Donde los niños no se van a golpear. Las pailas, eso va a ocurrir en cualquier dinámica, donde los colegas van a llevarse súper bien y van a... No, imposible. No. Si lo que tenemos que hacer es buscar un espacio donde en la escuela podamos interactuar con un respeto propio de un espacio de convivencia, ¿eh? Pero con un para qué. Y si eso se vincula con cómo quiero vivir, tengo que poder tener millones de tipos de experiencias agradables a las cuales desagradables. Claro, y yo puedo optar y que me desafíen, pero para eso tenemos que entrar en la dinámica que es más amplia en lo cultural, que tiene que ver con que no es problema que me equivoque, no es terrible que me equivoque, ¿ah? No pasa nada, porque otra cosa, se habla del vivir simple, del vivir con un corazón tranquilo. Hay gente que dice, eso te lo plantean los que no quieren que tú les quites
su corazón tranquilo en una casa con 200 piscinas, jacuzzi, mucha plata. Entonces, vive tú feliz, cultivando en el campo, levantándote todos los días, aunque no quieras, a las 6 de la mañana, porque eso te debe hacer feliz, tu vínculo con la tierra. Elijo, es parte de lo que quiero o no. Entonces, ahí es donde la escuela, creo yo, la escuela en los niveles iniciales, tiene el deber de generar opciones, ¿ah? De que uno puede elegir. Mi hijo que está acá me dice que lo diga. El colegio en el que yo estudié se llama Colegio Integrado Poniente, Colegio Integrado San Pío X. Y yo soy hija de una mamá que trabajaba en casa particular. Pero tuvo el vínculo y en ese colegio te permitían entrar. Había una variedad enorme de gente con más o menos libros en la casa. Y lo genial de esa dinámica es que esa variedad, como dice Araceli, enriquece mucho, ¿eh? Y te genera un poder vincularte y conversar con todo el mundo sin tener que cuestionarte quién eres, con quién creciste, con qué llegaste. Nosotros, de hecho, no usábamos ni siquiera uniforme en la época, en la parte de educación física, o sea que usted entenderá la cantidad de buzos, colores, rarezas que habían en ese colegio. Entonces, insisto, eso genera que uno tenga distintas opciones y las vea como posibles. Entonces, porque claro, si yo estoy en una escuela rural y me dicen que, qué idílico tu casa, qué idílica tu casa, pero no puedo ir al cine cuando yo quiera, no puedo ir al teatro cuando yo quiera, no puedo decir voy a viajar y voy a ir al trópico a tomarme un mojito. Entonces, sorry, se me sale. Pero esas son como las opciones que debiéramos poder tener. Igual, colega, yo tengo una pequeña salvedad. Igual me preocupa un poco el tema de las opciones. Yo lo comparto en el sentido de que creo que es súper importante que las escuelas, por decir así, como que muestren el mundo que hay, como que el mundo no se reduce tampoco y solo por más pertinencia cultural y territorial que tenga la educación, ¿cierto? Al territorio que uno habita. Pero también me complica este tema como de las opciones, porque siento también que, por ejemplo, el nuevo currículum viene muy en esa línea, como de la oferta, como tengámosle todos los 15, 20, 30 optativos para que elija lo que él quiera, cuando en realidad esa cuestión es una ilusión, es una falsa libertad. A mí me complica mucho eso de reducirlo a esto de la oferta y la demanda. Entonces, quería pedirte que explicites, porque yo sé que no te estás refiriendo a eso, para que no se entienda eso. No, qué bueno que lo plantea. Es que ahí es donde, ¿qué nos ayuda a contrarrestar esto? Es que no sea el ministerio el que plantee los electivos. ¿Ah? Yo, por ejemplo, quiero puro llegar a mi escuela y decirle a los chicos que debieran querer estudiar coreano, porque estos grupos de música y todo el cuento, ya, pues, organícenlo, hagan algo. Porque, ojo, que estamos en un momento en donde la tecnología nos pone en situación de, no sé, guía, orienta un poco. Eso es nuestro labor de profe. Porque los chicos que han querido estudiar algún idioma lo han aprendido sin tener un profe de coreano, sin tener un profe de japonés, y lo van aprendiendo en la medida que lo quieren. Entonces, yo creo que las opciones tienen que darse en función de lo que realmente puedo querer, pero lo que quiero yo, planteo yo en mi escuela, allá, en este lugar idílico del que yo hablaba, donde los niños pican leña, las niñas pican leña también, poder mirarlo. Por supuesto, Pero si no se nos ocurre a nosotros en nuestra escuela que venga alguien y me diga, oye, usted debiera conocer, no sé, África. Y si no me interesa, no está dentro de mi idea. Insisto, creo que es mirar a los estudiantes, a las estudiantes y a las comunidades como un espacio de ignorancia total, donde nosotros, el Estado, vamos y les contamos, les abrimos las puertas al mundo. Creo que eso es de una soberbia que debiera cambiar después de en esta nueva constitución, en este nuevo sistema educacional. Yo tengo una cosa. Dele nomás, Araceli. Una cosa que decir de antes. Yo creo que lo leíste tú, Rocío, pero que no es tuyo. Poner en cuestión los principios darwinistas en biología. Sí.
la idea de sobrevivencia de la especie que hay detrás, creo que es no haber leído nunca Darwin. O sea, la teoría de la evolución es uno de los hechos más importantes que se han producido en la sociedad occidental en los últimos 100 años. O más, 200 años. Y quizás ha sido capaz de dar explicaciones que nadie más podía dar. Y además es una teoría que además sigue caminando, o sea, no es lo que dijo Darwin en 1850 y después no se dijo nada más, porque que ha caminado y duramente, y yo conozco a varios de los que le hicieron caminar, tengo ese orgullo y ese honor de haberlos conocido. Entonces creo que no son afirmaciones que se puedan hacer así a la volada. Yo eso no lo puedo dejar pasar, lo siento mucho, o sea, me parece una cosa muy poco rigurosa. Yo estoy de acuerdo con que hay que cuestionar los contenidos, pero yo no voy a caer en el hecho de que esa teoría de la evolución, ¿sí? El darwinismo, otra cosa distinta es una práctica de darwinismo social que existe en las sociedades, pero que no tiene nada que ver con Darwin. Y creo que adjetivar ciertas cosas porque sí, tampoco me parece correcto, ¿sí? Entonces, yo creo que, no sé, tú, Sebastián, que eres biólogo, sabes más que yo de esto, o sea, yo vivo con un biólogo hace 40 años, por eso que ya aprendí mucho. Sí, yo igual quería mencionar algo, es que es verdad lo que dice Araceli, o sea, cuando se habla de darwinismo, en biología, de hecho ni siquiera se habla de darwinismo, se llama adaptacionismo, porque hay mucho más de Darwin. De hecho, Seba, disculpa, de hecho creo que Darwin no habla de evolucionismo y que esa teoría es de un chileno. No. ¿De un sacerdote chileno? La teoría de la evolución es de Darwin. De Darwin, sí. Darwin plantea, buscaré mi fuente. Plantea una causa, que es la selección natural, pero es que la selección natural la llevaron le llevaron al campo de las ciencias sociales y ahí la distorsionaron y la cuestionan en biología. Pero en biología, por ejemplo, la adaptación puede ser cooperación, puede ser altruismo, ¿ya? De hecho, los seres humanos, biológicamente, entendidos desde la teoría, desde esa perspectiva, nuestra forma de poder sobrevivir es nuestro sistema de protección social que generamos a lo largo de la historia. Entonces, no es solo competencia, no se habla solo de competencia, es mucho más complejo y complicado que eso. Así que la gente, sí, voy a hacer un tirón de oreja a la gente que es de ciencias humanidades, porque nunca se entienden bien algunos aspectos de las ciencias naturales porque no lo entienden. No se meten en esa racionalidad, lo miran desde fuera, desde los filósofos, desde los que critican, pero no necesariamente de los que saben bien profundamente. Entonces, yo si quiero criticar y cuestionar algo, tengo que entender también esa racionalidad y qué implica aceptar o no eso, y también que la biología no dice que la selección natural tiene que ser aplicado a lo social, eso no, en ningún momento lo dice, ¿ya? Y aparte, hay otras perspectivas evolutivas, la evolución es una disciplina en sí, está la biología evolutiva. Dentro de eso está el adaptacionismo, está el estructuralismo, y hay otros más. Están los japoneses con el neutralismo, y que explican más o igual cantidad de fenómenos que el adaptacionismo. Pero hay que entenderlo bien, ¿ya? Eso. Y, hay unos libros lindísimos, ¿verdad, Sebastián? Sí, que la gente puede leer. Hay uno maravilloso que se llama El pulgar del panda. Es una joya de libro. O sea. Sí. Entonces, sí, es que a mí me parece muy importante, porque esa es una parte de la cultura que la gente de ciencias sociales en general desprecia. Y a mí eso me enerva, porque además hay una cosa, por ejemplo, yo el otro día tuve una batalla campal académica a raíz del famoso concepto de campo de Bourdieu, ¿sí? Porque mis amigos colombianos están metidos en una pelea que es colombo-colombiana entre el campo conceptual de la pedagogía y el campo intelectual de la educación. Están agarrados así a patadas, ¿ya? Entonces, yo le dije, mire, ¿sabe qué pasa? A mí me tienen hasta la corona
de no darse cuenta que los franceses, sociólogos franceses, lo único que han hecho es agarrar palabras de la física desde y transformarlas en conceptos de ciencias sociales. Entonces, el campo de Bourdieu es el campo magnético de Maxwell, como se lo robó a la psicología de la forma a fines del siglo XIX, pues, y principios del XX. Entonces, ya no más, ¿sí? Movimiento social es de la física, ¿sí? Trabajo es de la física, todo viene de ahí. Entonces, ya no más, y ahora tenemos este cuento, ¿sí? El darwinismo social, olvídense, invéntense ustedes las palabras, ¿sí? Pero es que no, invéntense ustedes los nombres, no se les roben a otras disciplinas. Y después tergiversan todo. Igual que el concepto de paradigma. El concepto de paradigma, el pobre ha andado para arriba y para abajo, cuando es un concepto de historia de las ciencias que acuñó Kuhn. Y quiere decir una cosa súper clara. Diferente. Y déjense de embromar con los paradigmas. Por ejemplo, cuando hablan del principio de certidumbre de Heisenberg, y hablan de eso, ¿y alguien sabe lo que es un orbital? No. Es que para entenderlo hay que saber lo que es un orbital, o si no... Póntele a los sociólogos, son especialistas de la... Colega, yo les quiero leer algo que puso aquí en nuestros comentarios. ¿Dónde está? García Madero, a quien le enviamos un saludo, nos está escuchando, nos pone una cita bien interesante de comentar. Dice, cita un artículo de Fernando Longas del año 2006. Comillas, sostener que los objetivos de la educación escolar deben medirse en términos de desarrollo de competencias y capacidades que le permitan enfrentar las actuales situaciones de la vida real, implica que todo proyecto de vida debe ser entendido como un proceso de adaptación. Al final de cierra comillas, al final de su artículo concluye que antes que un currículum para la vida, lo que se propone sería más bien un currículum para sobrevivir. Lo voy a dejar aquí en el chat. Y luego tenemos otro comentario más de Caterina también, que dice en psicología de aprendizaje, que tanto se puso de moda en el currículum para los futuros profesores. Sí, la psicología tiene tomada en debate. Aún se enseñan los conductismos y como una verdad. Aunque los refuerzos negativos se tratan con cuidado, igualmente se validan esos saberes. Los y las profesoras aplican estos principios sin cuestionarlos o situarlos, contextualizarlos, mientras hay otras ciencias que desmienten estos principios. Y aquí Manuel Mancilla también dice libertad individual y social, responsabilidad individual y social. O sea, socialismus. Y Caterina dice nuevamente, he escuchado cómo los mismos estudiantes llevan los principios de la biología a las ciencias sociales. Los físicos cuánticos sí llevan al plano de lo social los principios de la física cuántica. Ahí tenemos esos aportes que están bien interesantes igual para ir sumando a la discusión. Leandro, le voy a dar la palabra a usted, que se vino a colar aquí. Abandonó a la mamá. No, se fueron mi abuelito y mi abuelita y mis padres y mi madre. La visita cortita. Saludos cuando vuelvan. Se fueron recién, así que aproveché de colarme en este ratito. Estaba pensando en eso que decían recién, de cómo se hace esta transposición de conceptos que vienen de las ciencias naturales hacia las ciencias sociales. Y a propósito de eso, pensaba en ese, no sé, yo creo que lo ubican seguramente, lo que se conoce como el escándalo Sokal. Ah, sí. No sé si lo ubican. El escándalo Sokal se conoce, es como un fenómeno en el mundo de las revistas científicas. Un autor de la física, Alan Sokal creo que se llama. Alan Sokal. El personaje aburrido de leer tanta transposición de conceptos desde la física hacia las ciencias sociales, sobre todo en las revistas francesas, lo que hace es inventar un artículo
como burlándose un poco de todo esto y empieza a poner una serie de conceptos así en la lógica de la transposición y lo publica y se lo publican, po. Y eran puro absurdo y sin sentido en el fondo, que él lo hacía como para echar la talla y como para probar un poco que se podía publicar una cuestión sin pies ni cabeza, que no tenía ningún sentido y que podía pasar como algo intelectual y todo. Y se lo publicaron en la revista, no me acuerdo el nombre, Social Text creo que se llamaba en la revista. Una revista súper prestigiosa, Claro, Leo. una revista súper prestigiosa de la época. Creo que era Social Text, si no me equivoco. Seba es como el texto que nos pasaba Pere, ¿o no? Ese que nos pasaba sobre propuesta para clasificar la felicidad como un trastorno psiquiátrico. Y que era también era como una burla que en realidad, como en el lenguaje científico, aguantaba cualquier cuestión y hablaba de cómo se podía considerar la felicidad una patología poco común además. Sí, y creo que eso es súper común, yo creo, es como una forma también de la alienación, un poco de lo que comentamos en algunos laboratorios, de cuando se habla en términos jurídicos, que también a veces, bueno, en algunos casos cuando se empiezan a inventar palabras muy fuera como del lenguaje más cotidiano, también, o sea, toda la biopolítica y los conceptos, por ejemplo, de Derrida también, que son bien así, el falogocentrismo. Y Y como son como palabras que en el fondo son como muchos referencias que hacen referencia a sí mismo. Entonces, yo me acuerdo en lingüística, por ejemplo, se hablaba a veces como en estas palabras trencitos, como media heideggeriana, pero en versión lingüística. Los lingüistas, por ejemplo, cuando querían hacer unas teorías como integrales, metían como todo en una sola palabra. Entonces decían socio, etno, pragma, psicolingüística. Entonces le ponían todos los anteriores, socio, etno, pragma, psicolingüística, así como todas las disciplinas, y hacían un paradigma como un megazord de un robot, así como que aglutinaba todas las visiones de todas las distintas disciplinas. Yo creo que igual es un problema en el fondo eso de que igual es importante dentro del mundo del conocimiento. Cuando se empieza como a utilizar un lenguaje que es demasiado alejado también de lo que pueden entender las personas comunes y corrientes que no están dentro del mundo académico. Que, bueno, pasó también un poco, yo creo, pero ya no tanto, con la idea de la deconstrucción, que también fue un concepto que se naturalizó como en el habla cotidiana, y que venía también del ambiente así como intelectual francés, de Derrida, de la onda de que Derrida decía que la deconstrucción no se puede definir, porque si se define ya deja de ser la deconstrucción, era como el Tao, es como el Tao, como el Tao no puede ser definido, porque si el Tao se define ya no es el verdadero Tao. Claro, entonces una cosa así es como y también bueno, he confesado mi amor por Derrida, pero yo no voy a llegar a hablarle de Derrida, a los alumnos así como o de la deconstrucción, así como a veces se utiliza hoy día también la deconstrucción por el lenguaje, también sobre todo en el sentido de la deconstrucción de la masculinidad, también asociado a la visión patriarcal. Entonces ahí creo que aplicó, y como aplicó, pegó. Entonces, pero cuando uno yo creo que quiere así como llegar y desarrollarlo así como si todo el mundo fuera a entender fácilmente lo que es la deconstrucción, creo que igual a veces es como un poco caer como en ser como un intelectual como que está desconectado, creo, como del saber cotidiano también, que igual es importante, pues si no podemos tampoco encerrarnos en el mundo académico. Yo quería señalar un punto que
que no sé si, no, como no pude ver todo, vi algunas partes mientras estaba tomando, se alcancé a parar la oreja un poco, respecto a los fines, pensaba, por ejemplo, en la idea de la disciplina. Pensaba en como el concepto de disciplina, que hoy día nosotros, por ejemplo, yo comentaba en el laboratorio anterior respecto a esta idea de las humanidades versus, ¿cierto?, las ciencias o las artes, ¿cierto?, cuando se asocia las artes y la cultura, cuando va todo como desconectado. Entonces pensaba cuando esa idea de la disciplina, ¿qué se entiende por disciplina? Entonces yo mientras revisaba, por ejemplo, esos resúmenes, esos fragmentos de fines de la educación que se compartían en esas láminas, habían también, se repetía harto esta idea de que se desarrollan las humanidades y las ciencias, ¿cierto? Como que Sí. fueran dos cosas totalmente distintas. O las ciencias, las artes y las humanidades, ¿cierto? Como que todavía siguen siendo tres grandes bloques y no necesariamente eso es así. Yo recuerdo, por ejemplo, una profesora que decía que su tesis doctoral de literatura la presentó en la Facultad de Medicina. Porque en el fondo también hay ahí, por ejemplo, lo que planteaba ella en su tesis doctoral, hacía un cruce, y el cruce no era eso lo que estamos diciendo recién, pues, ¿cierto? No es esa idea de tomar prestado, ¿cierto? Un concepto o apropiarse de un concepto y implantarlo en otra disciplina, sino que ella, por ejemplo, lo que planteaba era, rastreaba la noción de enfermedad, ¿cierto? Y la enfermedad es un concepto que ella iba y lo buscaba en la historiografía, cómo se entiende el concepto de enfermedad en toda la historia de la medicina. Entonces ella ponía como en cuestionamiento la noción de enfermedad, como hoy día se entiende, ¿cierto?, desde la medicina, y lo que hacía era como ver cómo la enfermedad aparecía, por ejemplo, en distintas disciplinas, no solamente del mundo de la ciencia, sino la enfermedad empezaba a aparecer en otros lugares. Entonces, lo que buscaba era como escritores que se consideraron a sí mismos enfermos. Entonces, hay una manera también de ir como relacionando las distintas disciplinas y que hoy día yo no sé si todavía esa idea de como esa segmentación del saber sigue siendo, por lo menos yo creo que en el término del currículum sí existe. Porque si hoy día seguimos teniendo matemática, lenguaje, ¿cierto? Y no existe como o sea, hoy día, por ejemplo, con la pandemia tuvimos como cierta interacción entre las distintas áreas del saber, pero normalmente cada uno como se ve como estas categorías, como estas casillas, ¿cierto? Donde cada uno va como separado de lo demás. Y esta mirada Sí. integradora del saber no existe prácticamente. Entonces es muy raro, es muy, pero muy raro que un día se vaya a juntar el profe de matemática y el de lenguaje a preparar una clase interdisciplinaria, o que se vaya a juntar el de matemática, el de ciencia y el de arte. No hay eso, no existe, es muy raro, son como casos aislados, uno una vez al año, si es que existe. Entonces pensaba en esa separación de las distintas disciplinas del saber, por una parte, y cómo eso se plasma en las distintas constituciones, y cómo mirar de manera integradora el saber. Eso pensaba por una parte. Y lo otro, pensaba en esta idea de la noción de disciplina, ya como con su otra acepción, de la disciplina en tanto como una forma que está súper instalada en la tradición de la educación, que la disciplina como una especie de autocontrol, ¿cierto?, de autoorganización, y ser parte de una organización social donde se requiere la disciplina. Yo, por ejemplo, formo parte, por ejemplo, de una organización docente, una organización política, donde es súper necesario cierta disciplina, ¿cierto? Que tiene que ver con la responsabilidad social, etcétera, con la responsabilidad política, con hacerte parte de una organización, ¿cierto? Donde hay interconexión, etcétera. Entonces pensaba cómo la disciplina hoy día sigue estando presente
en la escuela, y ahí, por ejemplo, existe esa idea del disciplinamiento que también está en la idea de Foucault, ¿cierto? Que se ve como el disciplinamiento como algo malo. Y obviamente cuando el disciplinamiento va asociado como al castigo y a todo esta como mecanismo de punitivo, claramente ahí la disciplina es mala, pero hay una disciplina también que tiene algún sentido, po. Entonces pensaba cómo permanece la disciplina como una forma dentro de los principios, dentro de los fines, porque antiguamente la disciplina era fundamental, o sea, la rigurosidad, ¿cierto? Ese tipo de cosas que pareciera que ya están como pasadas de moda. Creo que igual hay que darle, yo creo, una vuelta de tuerca a eso y ver cómo siguen estando vigentes, porque creo que creo que ese tipo de cosas no se pueden tirar por la borda, que así como en el fondo es como, ya, la disciplina no sirve, chao. Yo creo que la disciplina sí sirve, pero hay que ver cómo se resignifica o se actualiza. Eso pensaba también como una idea que a lo mejor podía instalarse, no sé, en alguna manera. Está polémico su discurso, Esteban, no sé si esa manito de adelante. Yo quiero aclarar No. dos cosas. ya. Al Pero discurso. pasa a hacer por mientras, sí. Dale. Perdón, Sebas. Dos cosas quiero aclarar, dos vainas quiero aclarar con el discurso de Leo. Primero, el tema de las disciplinas, de las disciplinas del conocimiento, para ponerlo en términos así, ¿ya? Es viejísimo, o sea, es de la Edad Media. El trivium y el quadrivium es la primera separación que existe en las disciplinas, ¿sí? Y las disciplinas básicas que son las del trivium y las del quadrivium que son las disciplinas superiores. Sin eso uno no era nadie, y no pasaba por ahí. Ahora, el tema de los procesos, el famoso cuento de los proyectos, pero no de los que inventaron ahora, sino los de 1902, los de Kirkpatrick, era justamente tratar de entender que se podían enseñar los distintos contenidos a través de temas, de grandes temas, y a eso se le llamaba un proyecto. Yo trabajé como maestra de escuela en un programa de estudios del año 1955 que estaba montado sobre proyectos. Entonces, eran todos, cada nivel tenía proyectos. Y en esos proyectos incluía matemáticas, lengua, historia, geografía, todo. Y era bien entretenido porque todo tenía significado, porque estábamos hablando de algo que tenía que ver con la vida de todos los días. Por ejemplo, yo hice un proyecto sobre la historia de los relojes. De cómo medir el tiempo en realidad era la historia, no de los relojes, sino de cómo, ¿a quién se le ocurrió esto de medir el tiempo, pues? Entonces, de las clepsidras, los relojes de agua, o sea, ¿cómo hacían los romanos para escribir los números, pues? Porque me tocaba enseñar los números romanos, los relojes son perfectos, pues eso. Sí. Entonces, todo se puede devolver en esta cuestión y no pierde sentido. Lo que pasa que cuando un sistema educativo adopta un modelo y lo pone a rajatabla y suceda lo que suceda y pase lo que pase, ese es el modelo y no hay otro, es cuando se pierde toda esta riqueza que tiene el concepto. Es que ese es el problema serio. Y el otro cuento de la otra disciplina, esa que Foucault se la echó porque no, ya, mejor... Ay, ya, con mi amiga me pareció fantástico. Organicemos un seminario contra Foucault. Punto. Entonces, ya. Me sumo. Ya tenemos varias veces, Leo. O sea, estamos listos. Entonces, ya. Mira. Ahora sí, sí. Lo que pasa es que la otra disciplina tiene que ver con las reglas conventuales. Se llama disciplina, también venimos de la Edad Media con las disciplinas. Más aún, los instrumentos de castigo de un convento se llaman disciplina. El latiguito con el que se pegan se llama disciplina. Hasta el día de hoy Leo?
Dale con el látigo. Es un concepto que los conceptos tienen historia. Y los conceptos en educación también tienen historia. Entonces no se puede andar inventando cuestiones así al lote como si todo saliera de la nada. Yo acabo de escribir un trabajo justamente a propósito de eso, sobre el tema del método de enseñanza y la enseñanza. Porque es como si la enseñanza surgiera ¿cuándo? A ver, ¿quién inventó la enseñanza? Y dale con Comeño, y Comeño para arriba y Comeño para abajo. No, pues. El tema del enseñar viene del siglo XII también, pues. Entonces basta con esos cuentos. O sea, pongámonos las cosas en serio y formemos a los maestros sabiendo de dónde viene su oficio y la historia que tiene el oficio. Porque lo que se decía recién, no, que el aprendizaje, la psicología se tomó las carreras de educación en este país, pero no en otros. Entonces hay que mirar las cosas también. Otro seminario contra psicólogos. Vamos sumando, vamos sumando. A mí lo que me preocupa, Rocío, es que no es contra los psicólogos, es contra el uso que se hace del conocimiento. Sí. Es decir, yo creo que un maestro tiene que ser culto para saber cuál es la corriente psicológica que más se adapta y para poder entender mejor a sus muchachos. Y a lo mejor no es una, sino es un revuelto de varios. Yo siempre tuve unos vínculos maravillosos con Piaget y los psicoanalistas. Piaget me servía para los desarrollos cognitivos y los psicoanalistas me servían para sus emociones, sus rollos, sus cuentos, todo. Ya. Ahí yo tenía, nunca se me ocurrió pensar ni siquiera en el condicionamiento operante, eso para mí no existió nunca. Pero yo tenía una formación lo suficientemente fuerte como para poder decidir. Claro. El problema es que en las escuelas de educación eso no pasa. Sí. Para que sea el maestro quien decida dónde se para. Sí. Sea en psicología, sea en lo que sea. Perdón, Seba, te interrumpí y me extendí demasiado. Sorry. Sebita, te voy a dar la palabra y luego voy a ir dando ya palabra al cierre porque estamos medio, para que vayamos resumiendo, tuvimos igual medio, parece que nos echamos de menos, hablábamos muchas cosas, pero para que vayamos focalizando respecto a los fines que sacamos en limpio. Sí, Sebita, dele nomás. Yo creo que es bueno cuando uno habla de una palabra, quizás yo soy como un poco cuadrado, pero me gusta cierta rigurosidad porque así podemos hablar en el mismo idioma, o sea, en mismos términos. Cuando hablamos de la disciplina de Foucault y cuando hablamos de la disciplina entendida como rigurosidad, para mí son cosas distintas. Y a veces hay personas que tienden a dar esas visiones o concepciones de palabras y abarcar todo con eso, todos los contextos, y eso es imposible. Como a homogeneizar, la ciencia que busca, claro, leyes universales. No siempre es posible abarcarlo todo. Me parece interesante eso porque, por ejemplo, hoy en día está, a propósito de la psicología y a propósito de la evolución nos otorgó un cerebro y unas capacidades muy diferentes al resto de organismos vivos. La evolución surge como una idea para responder a la siguiente pregunta muy básica: ¿por qué existen tanta diversidad de especies? Esa fue la intención de la evolución. No controlar la sociedad, ni no sé, todo lo que existe, lo que se pasó a las ciencias sociales. Y antes de eso solo habían visiones vitalistas y visiones creacionistas, religiosas. Y de hecho todavía hay colegios que no te dejan pasar la teoría de evolución, que son católicos, doctrinarios, y que tienes que pasar en lo de Adán y Eva y el creacionismo, y así. Entonces por eso no es tan como fácil llegar y criticar, hay que saber. Y claro, a propósito de eso del cerebro, ¿no es cierto?, que yo les mencionaba, ahora piensen que nosotros venimos de una sola célula. De una sola célula se originan estas personas que están hablando en este momento. Una cosa que ni se puede ver. Para mí es un fenómeno impresionante. Y yo siempre cuando enseño algo, parto del fenómeno, que observen primero antes de poder decir qué se sabe acerca de por qué ocurre eso. Para dejar un poco el misterio y se metan en el tema. Entonces, la psicología lo que viene a hacer es explicar cómo es que ese cerebro se desarrolla en términos cognitivos, pero también cómo se desarrolla la persona, lo que se denomina la ontología del ser humano, el desarrollo.
Y creo que cuando nosotros hablamos de educación es importante entender eso, porque hay educación básica, hay educación media, hay educación superior, y en educación básica, ¿por qué existe ese orden de asignaturas, o esa carga de asignaturas, cuando hay temas que no tienen nada, no son posibles de comprender a la edad que tienen ciertos estudiantes o de la forma en que está expuesto? Y si uno ve las actividades que están en esos libros que nos entregan y que la mayoría de los profesores siguen como la Biblia, esos libros de clase, no tienen mucho que ver con el proceso de desarrollo que están teniendo esos estudiantes, esos niños, esos adolescentes. Y me parece que la psicología es interesante desde ese punto de vista. Pero no puede ser que la psicología lo abarque todo. Por algo existen los profesores, por algo existe la enseñanza. Por algo existe la filosofía. Por algo existe la filosofía, sí, muy importante. Entonces, por eso me parece que hay que tener cierta rigurosidad a la hora de plantear estos temas. Porque hoy en día existe otra cuestión que está de moda, que es todo lo que es neurodidáctica. Neuroeducación, la cuestión de neuro no sé cuánto. Entonces, y venden unos cursos carísimos, no, vas a planificar según la neuro no sé qué cosa. Y en realidad, hay una área de la ciencia, de hecho, que le llama eso neuromitos. Todos los neuromitos. Es que tú eres más izquierdo, que tú eres más derecho del lóbulo no sé qué, es que tú eres visual, es que tú eres no sé cuánto. Y gente que planifica y todavía hace eso. Entonces, eso es falta de rigurosidad y una formación pobre y débil. Entonces, y más encima que eso después se vuelve ley, después gente apoya ese tipo de cosas, cuando en realidad tiene muy poca evidencia. Entonces, es importante eso de la rigurosidad. Y también lo otro que me parece importante, aparte del conocimiento teórico que puede brindar la educación, y que reivindico todavía el tema de lo público, es el otro diferente, porque la gente aún elige escuela porque si hay muchos pobres, es que si hay muchos flaites, es que si hay muchos niños raros. Eso yo lo escucho en mi personas con que yo me relaciono, y esos discursos todavía no están. Por lo tanto, creo que es importantísimo, más que la escuela de calidad, reivindicar, o sea, más que educación de calidad, reivindicar la educación pública. ¿Y por qué es importante saber y relacionarme con un otro diferente a mí? Y qué tanta aprendizaje, y el aprendizaje y todo lo que yo puedo aprender de ese otro diferente. Eso me parece importante, que es un conocimiento, bueno, no directamente teórico, pero sí que se aprende relacionándome en ese espacio. Gracias, Seba. Tengo a Marcia y a Leo para palabras al cierre. Antes voy a leer dos comentarios que escribió hace un ratito Rodolfo, que siempre nos escucha y que eran en alusión a lo mismo que estábamos conversando. El primero dice, en mi opinión no es mala a priori la aplicación de conceptos surgidos en ciertas disciplinas a otras. De hecho, algunos grandes y ricos rendimientos científicos han ocurrido de este modo. Tampoco es malo el uso de los mismos términos, siempre y cuando estén bien definidos y contextualizados o recontextualizados. Y luego dice, sobre lo dicho por Leandro, ya Nietzsche planteaba que, comillas, es un error muy peligroso confundir domesticación con disciplina. Así es. Cierra comillas. Quienes rechazan toda disciplina en nombre de alguna libertad son precisamente quienes confunden ambos conceptos. El concepto originario de disciplina proviene del término discípulo, y esta desde Nietzsche hace más fuerte al individuo, mientras que la domesticación lo hace más dócil y sumiso. Adicionalmente, Foucault, como buen nietzscheano, no comete ese error pese a su particular uso del término disciplina. Creer que Foucault sostiene que toda disciplina es mala es una mala interpretación de su pensamiento. Muy buenos aportes ahí de Rodolfo. Marcia, entonces, luego Leo, y ahí no sé si alguien quiere decir algo más, cerramos. Vamos, respondan la pregunta del laboratorio. ¿Sabe qué? A mí me pasa
pasa que me hace, en algún momento siempre me termino riendo. Primero porque me encanta mirar así como de soslayo esta cantidad enorme de palabras. Coincido con todos que hay que ser riguroso con los conceptos, pero también hay que entender de que estamos en el idioma más flexible del universo. O sea, yo digo ¿cómo? Y si no le pongo el tilde puede ser una pregunta, puede ser que estoy comiendo, porque estoy preguntando, un montón de cosas. Yo adoro eso porque si no el humor español sería un bodrio, sería tan fome como el alemán. Entonces, pero volviendo al punto de lo que hemos querido hablar, efectivamente la educación tiene que ser mirada como una educación pública porque tiene que ser para todos. Tiene que ser mirada como una educación que promueva este convivir con otros, como plantea el Sebastián, porque si no, no aprendemos nada. Si nosotros ponemos a un niño de una escuela súper topísima en teoría, con este entorno socioeconómico de muchos recursos, y lo mandamos a comprar al Paseo Ahumada, ya que es una calle bien particular, o aquí en Valdivia lo mandamos a comprar a la feria, no tendría idea qué hacer, no sabría qué hacer. Sí. Entre el constante uso del susto de los demás, porque por eso no me relaciono con los demás, porque los demás me quieren quitar cosas. Entonces, ese tipo de ignorancia se da exclusivamente en los entornos reducidos, ¿ya? Una persona que está en un barrio donde con suerte entra un rusiecito teñido nomás, todos somos morenitos y oscuritos, ¿ah? No van a saber qué hacer en el otro entorno. Entonces, esa diversidad de personas, de historias, de vidas, hace que la escuela pueda ser un entorno maravilloso para ser ciudadano, para ser creativo, para trabajar, para no trabajar, porque en la medida que más estrechos sean nuestros vínculos, más estrechas van a ser nuestras relaciones en la vida más real que está fuera de la escuela. Y digo más real porque creo que la vida de la escuela es muy real, muy intensa y muy diversa. Y nos pilla en una etapa donde estamos aprendiendo en teoría de todo, donde no cachan nada los chicos, y lo uso esa la palabra, no cachan nada, que seguimos aprendiendo hasta el resto de los días. Entonces, y respecto al uso de los conceptos, lo que quería mencionar, sorry, porque yo soy diferencial, entonces el tema del cerebro me encanta. Creo que lo que nos ocurre como profesionales en cualquier área es que nos aparece un concepto y lo usamos de muletilla y no tenemos idea. Y lo usamos paradójicamente para sonar actualizado. No, es que este es un neuroefecto de no sé qué. Y como para decirle, oye, si hace siglos que sabemos que el cerebro funciona y es el que hace muchas cosas, ya, pero para. Pero hay gente que lo usa en cualquier contexto. Y llega a ser tan divertido porque tú decís, ya, ¿y me lo podéis traducir? ¿Ah? Porque es el gran dilema, y ni hablar de los profes que estamos estudiando, haciendo algo, y tiramos un concepto así bien bonito para impresionar, y no lo podemos explicar, y no lo podemos trabajar. ¿Ah? Y nadie le puede decir a un profe en la sala, ya, pues úsame el concepto, aquí. ¿Ah? En el conflicto, por ejemplo, en la discusión entre dos estudiantes, ¿dónde está no sé, por la neurona que está provocando esto? Entonces, hay una cantidad enorme de conceptos que se nos enredan en el entender lo que le pasa a nuestros niños. Y lo que quería agregar al respecto es que nuestro gremio, ay, me sumo porque estamos 2 días de las elecciones, ¿cierto, Leandro? Nuestro gremio carece de autorrespeto porque viene yo siempre lo digo, viene cualquier ólogo y dice lo que le pasa a nuestros niños y nosotros tenemos que decir, sí, claro, claro, claro. ¿Ah? Y eso ha ocurrido exclusivamente porque se ha menospreciado el área de la educación en contradicción con el área de la salud. Yo tengo conocidos que dicen, oye, la facultad de mi carrera está vinculada a la facultad de medicina, entonces como que es mejor, me van a decirle, ¿qué? ¿Qué? A mí no. En términos valóricos tengo grandes contradicciones con los médicos, porque el juramento de Hipócrates les sale muy mal. Entonces, Cerca. es un error, perdón. Pero insisto, volviendo al tema del concepto y volviendo al tema de que son los conceptos con los que partimos el laboratorio,
Creo que tenemos que cuidar las palabras que usamos. Creo que tenemos que entender, sí, ir definiendo. Cuando alguien dice, vamos a ver esta disciplina, ¿de qué estamos hablando? Explíqueme. Quiero un ejercicio de sanidad. Porque, de verdad, aunque no lo queramos y aunque no lo definamos, lo que pasa en una sala pasa en la vida y afecta en la vida de nuestros niños y de nuestra gente y de nuestras mujeres que están creciendo, de nuestras personalidades que están creciendo. Es fundamental. Fundamental que cuidemos las palabras, inclusive las tecnológicas. Sí, sí, comparto 100% lo Yo que también, dice totalmente. Marcia. Leo, dele nomás. ¿Sí? Espérame, ahí sí que se había... Sabía- Quería retomar una idea, me parece que alguien en algún laboratorio anterior la mencionaron. Hay un texto de Kant que dice qué es la ilustración. Ajá. Y me parece que ese texto igual Sapere aude. es como bien definitorio en cuanto a lo que se estableció. Así como por ejemplo, esta idea del desarrollo, por ejemplo, de la humanidad o el desarrollo como del ser humano en base a distintas como fases, digamos, ¿cierto? Entonces como que el ser humano tiene que llegar a cierto estadio de desarrollo y esta misma idea, por ejemplo, de desarrollo, que algunos, por ejemplo, utilizan el crecimiento a veces lo que decíamos se asocia mucho a la idea económica, ¿cierto? El crecimiento económico, el desarrollo económico, entonces hay conceptos que en el fondo se van como tomando de un lugar, se van yendo hacia otro, entonces ahí yo quería como poner el concepto de que yo también lo había revisado en algún momento, el concepto de formación, que igual la formación creo que es súper común, por ejemplo, escuchar, yo por lo menos he escuchado muchas veces y yo lo utilizo bastante, el concepto de formación y autoformación en el mundo de los profes. Es como, es que tenemos que formar a los profes, tenemos que autoformarnos como profes, y esa idea de la formación también, creo que es como, es súper antigua, pero cuando uno la empieza a llevar al mundo de los alumnos, como que desaparece, como que se aplica la formación en los profes, pero no se habla de formación normalmente hacia los estudiantes, como que ya es como un concepto en desuso. Y me parece que esa idea de la formación igual es, yo me acuerdo respecto a esa idea en particular, que haberla visto en un momento en los alemanes, en esta idea de la Bildung, ¿cierto? Que los alemanes desarrollaron la Bildungsroman, que era la novela de formación. Y en literatura se habla mucho de la novela de formación y lo que se entiende por novela de formación es la novela pedagógica, donde un personaje, ¿cierto? Un personaje adolescente generalmente o un niño va creciendo, ¿cierto? El personaje va creciendo, va pasando por distintas etapas a través de distintas experiencias, ¿cierto? El personaje va aprendiendo y desarrollando un crecimiento espiritual generalmente. Entonces, creo que esa idea como de la formación, no sé si todavía seguirá estando vigente para el mundo de la conceptualización teórica práctica, ¿cierto? Del discurso pedagógico. Yo por lo menos lo sigo viendo en cuanto hacia el mundo de los profes, pero creo que ahí me entra la duda respecto a si, por ejemplo, si yo pondría o no pondría en una constitución que lo que se busca es la formación, ¿cierto? O lo que buscamos es el desarrollo. ¿Qué es lo que se busca? La formación, el desarrollo. Entonces ahí, por ejemplo, esa idea creo que definir con qué nos quedamos me parece que es importante, porque en el fondo es como quedarnos anclados a una tradición o actualizar el discurso, ¿cierto? Creo que igual ese tipo de definiciones o de decisiones es importante hacerla. Y lo otro, respecto a lo que se planteaba, respecto a esta idea
del discurso como de los neuromitos y todo eso, creo que eso también está súper instalado todavía como en las modas, digamos. Sí. Esta idea de los estilos de aprendizaje, ¿cierto? Que igual puede ser útil y puede ser práctica comprenderla, pero empezar a decir ya es que yo tengo amigos que dicen, oye, pero yo soy visual, a mí no me digáis eso porque yo soy visual. ¿De dónde sacaste esa cuestión? O sea, yo entiendo que a lo mejor eres un poco más visual, pero eso no quiere decir que no podáis escuchar música o que, no sé, no podáis jugar a la pelota, es que soy visual, entonces solo puedo hacer cosas visuales. Eso yo creo que es un encasillamiento que es como muy, muy en el fondo nocivo a la hora del desarrollo, de nuevo, ¿cierto? El desarrollo más amplio. Y lo otro, respecto a esta idea también como de las modas, sacar un poco y también retomar, si es que se puede, el concepto de inteligencia. Creo que también aparece el desarrollo de la inteligencia, ¿cierto? También aparece como el desarrollo de la inteligencia. Y ahí, bueno, de lo que último, así como modas como que salieron en algún momento y que se instalaron y se naturalizaron, son como la idea de las inteligencias múltiples, y que si uno lo ve, es de nuevo la división por disciplina, ¿cierto? Inteligencia matemática, la inteligencia esta, la Gardner. inteligencia, ¿cierto? De que el Gardner, ¿cierto? Y lo otro, esta idea del experto, ¿cierto? El experto, nosotros los profes parece que no somos expertos en nada, como que vienen los psicólogos que son los expertos en esto, vienen los estos que son los expertos en lo otro, pero ¿y el profe, experto en qué sería? Entonces nosotros al final es como lo que, yo creo que lo que dice Araceli igual es súper importante respecto a esa idea de la enseñanza. Yo creo que una de las cosas que nosotros deberíamos ser expertos los profes en enseñar, en la enseñanza, y hoy día los profes como que les da hasta vergüenza enseñar, po. Porque ¿qué es lo que se hace? Es como que se entrega la guía y eso es la forma de enseñar. Se dice, no, es que ahora el estudiante tiene que ser autónomo, entonces los profes no tenemos que enseñar. Entonces, esa idea creo que como que se instaló y es súper difícil desinstalarla porque es como esa idea que viene como en esa misma moda de que el constructivismo plantea, ¿cierto? Que el estudiante tiene que ser autónomo y que el profe tiene que dejarlo así como ya, haga lo que usted estime conveniente. Pero no hay nada de mediación ahí, pues. Entonces creo que es súper importante también como poner la importancia de la enseñanza. Creo que hoy día en el discurso pedagógico se ha ido, está como en desaparición, creo, así como, y se naturalizó esa desaparición y como que ya es como que se asumió que ya no es necesario enseñar, como que los estudiantes aprenden solos. Y eso yo creo que es un problema, porque después a la hora de querer poner en una constitución ideas, ¿cierto?, que se quieren promover, no va a estar la enseñanza, por supuesto, porque por ya supuesto. no, los profes no enseñamos, ¿cierto? Es como eso. Claro, po. Y somos prescindibles igual. Absolutamente. Es bastante complejo ese Ya, modo. Ahí Seba dice en el chat que él se ha dado cuenta leyendo que muchas ideas progre son antiguas y que es más como integrar otras visiones en torno a la educación. Creo que en nuestra formación hay mucha hegemonía en lo educativo y en lo pedagógico. La idea de lo público no es progre, es la forma en que se construye la sociedad en su amplio entendimiento. Sí, bueno, muchas veces pasa de todas estas vanguardias que a veces vienen, ¿cierto? Como con la idea de la negación, así como, ay, John, borrón, todo lo de antes era terrible y ahora nosotros vamos a hacer algo nuevo, terminan repitiendo todo lo que ya se había dicho. Es como un fenómeno muy frecuente, igual que acontece. Yo creo que ahí lo que menciona Leo es crucial para ir definiendo la discusión. Además que también tiene que ver con el rol docente, pues justamente como decía Marcia, el tema de que no se nos considera a los docentes como productores de saber, pues solo como reproductores. Entonces, claro, ¿quiénes ocupan ese lugar, ese hueco? Los psicólogos, neurólogos y lo de moda ahí que venga. Entonces, también es importante que nos entendamos de esa manera, pues, y creemos una escuela, ¿cierto?, donde sea posible
producir conocimiento también de modo colectivo, incluso con la y los estudiantes, ¿por qué no? Y no solamente las condiciones para su reproducción, que en realidad, si fuera por eso, mejor Google, mejor profesor que cualquiera de nosotros. Entonces, como algo genérico. Uy, hartas ideas, colegas. Bueno, nada más que agradecer a todos y todas. Yo creo que nos queda todavía una cola. La discusión está compleja, quizá haya que abordarla, pienso yo, desde otra pregunta, para lograr como así, creo que se Rocío, arranca quiero un decir poco. una sola. Rocío, Diga quiero decir nomás. una sola cosa. Lo que acaba de decir Leo y lo que dijo Sebastián también tiene que ver con las elecciones del miércoles. Es el gremio de maestros el único que es capaz de pelear por un discurso propio y de inscribir el oficio de maestro en el lugar que le corresponde en la sociedad. Mientras no sea el gremio de maestros el que lo haga, nunca va a pasar nada. Y eso es fundamental. El oficio de los maestros es enseñar, les guste a quien le guste. Y enseñar no es inculcar, porque ese es el otro tema. Pues, ay, no, yo no enseño porque inculco, váyase a la cresta, ¿sí? Es lo mismo que una vez un señor muy conocido llamado Antonio Negri me dijo, ay, es que en América Latina, sí, es lo que dice Althusser de la escuela es el aparato ideológico del Estado. Así le dije. La escuela que le enseña al 80% de los campesinos de América Latina a leer y escribir para que puedan leer las cosas que usted escribe es el aparato ideológico del Estado. No, señores. Pero es el gremio de maestros el que debe poner el punto. Nadie más que eso. Y por eso que el miércoles se están jugando cosas demasiado importantes. Y si los maestros no entienden eso, es porque el gremio no hizo bien las cosas. Perdón, si no lo decía, no me podía dormir. No, súper bien igual, porque le da la pega ahí a los que vienen, po. Claro. Más que importante ese debate, hay que prenderlo ahí. Está complejo. Yo creo que igual la organización tiene que avanzar hacia nuevas lógicas, pero sin duda es completamente indispensable disputar ese espacio y lo que se viene. Así que a no olvidar lo que está el En juego, Leandro, el miércoles. Así que eso, colegas, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo le vamos dando forma para ir zanjando esto que está un poco duro de masticar, pero que es tan necesario ya como redactarlo, ¿cierto? Para que nos aboquemos igual a esa tareita, dejar al menos antes de cerrar la temporada anual del laboratorio algo redactado. Así que yo creo que igual la pregunta que proponía Seba era muy buena sobre lo público y también creo que es importante que traigamos, ojalá en lo posible, algo escrito como para acotar esto tan complejo. Eso, muchísimas gracias a ustedes que se dan el tiempo de estar acá y a todos y todas quienes nos escucharon. Así que un abrazo grande, mucho ánimo. Ánimo a todos, todas, todos quienes están cerrando este año horrible, ideal para odiar la pedagogía. Pero ánimo que queda poquito, colegas. Un abrazo grande a cada uno, a cada una. Abrazo a todos. Que estén muy bien. Chao. Un abrazo grande, que estén bien. Abrazos, que estén bien. También Chao. ustedes, cariño, Araceli, chau, chau.